Good morning, everyone. Buenos días a todos. Do you have any Toronto Tenemos Raptors fans? seguidores de los Toronto Raptors Good. aquí. How many Warrior De fans? verdad, bien. ¿Y cuántos seguidores de los Warriors? You know, this has probably Saben, been one of the best Sundays of the probablemente year ha sido uno de los because I've mejores never domingos del gotten año so porque much nunca he excitement, recibido tantas excited respuestas response emocionadas regarding con a respecto a un sports comment. comentario deportivo. Every service is actually like, Cada "Yay, servicio en okay, realidad es anytime I como, bring up sí, sports, todo it's está like bien. Cada vez que foreign saco los language, deportes so es I'm como just un super, idioma super extranjero. excited, so. Estoy súper How many of you, animado. this is your, I know you've Sé already been que asked, ya but les how many of you, this preguntamos, is your pero first ¿cuántos de time here? ustedes es Never su been primera here vez before in aquí? your life? Nunca han estado aquí Wow, so good en to su see you vida. guys. ¡Wow! So ¡Qué bueno good to see you. verlos! So glad you're here. Qué bueno verlos, muy contento que Yeah, estén my aquí. dad sends his Mi papá les envía sus greetings. saludos, He'll él be back está from Switzerland, regresando de Suiza and he will be in, I think, tonight or y él tomorrow. estará, creo que esta So noche o we are mañana. on week number 4 Estamos en la of semana Life número of a 4 Disciple. de How la many vida of del you have been discípulo. ¿Cuántos enjoying de the ustedes Life han of a estado Disciple disfrutando series? la serie de la vida del It's discípulo? been a lot of fun Sí, for ha sido us muy to divertido para kinda nosotros create this. We're crearla, excited. estamos Those of you emocionados that, para ustedes. again, if this is your Una vez first más, si time esta or es su maybe primera vez o the last quizá few weeks, we are doing a year-long se hayan series perdido called las Life últimas of a semanas, Disciple. estamos hablando de un There'll be tema 4 anual titulado parts La vida del going discípulo y out. tenemos 4 Today will partes be que the vamos a last hacer durante week todo of el the año. first Hoy part. será la última parte In de July, we're going to do la última Life semana of de la Prayer. primera parte. En julio vamos a hablar del tema que gira en torno a la vida de la oración, alrededor de la idea de que como discípulos de Jesús, un estilo de vida de oración es parte de lo que hacemos. Mamá hablará de una palabra, Chris dará una palabra y estamos trabajando con el resto de los que ayudarán a contribuir a esa parte del tema. Y luego en septiembre nos centraremos en la palabra, la Biblia, en las escrituras. Y Dan Farley, ni siquiera le pregunté, le dije, Dan, compartirás una de esas semanas. Y Dan estará hablando una de esas semanas en torno a eso. Tenemos más cosas alrededor de eso. Y luego en noviembre y diciembre vamos a tomar uno de los versículos conocidos en el libro de Hechos, Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, Jesús fue haciendo el bien y sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos y así sucesivamente. Lo que es realmente divertido de ese versículo es que John Alexander Dowie, si lees su historia, uno de los momentos claves de su vida y ministerio él fue conocido como uno de los más grandes avivadores de sanidad de cualquier generación. Llegó cuando leyó ese versículo, Hechos 10, versículo 38. Lo bueno de ese versículo es que la palabra hacer el bien es de donde obtenemos la palabra filantropía, trabajo de filantrópico. Me encanta ese versículo porque Jesús fue haciendo filantropía y sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos. Son simplemente una hermosa visión holística de cómo era el ministerio de Jesús. Vamos a desglosar eso más al final del año. Quiero recapitular muy rápido para aquellos que no estuvieron aquí las semanas anteriores. Chris Cruz inició esto hace 3 semanas. Quiero leer algo que dijo ese domingo. Seguir a Jesús es la cura para toda la condición humana. El discipulado es la cura para una vida apresurada, ansiosa y estresada. Mi papá habló la segunda semana. Él dijo, el fruto es un subproducto natural de estar correctamente conectado. La corrosión se desarrolla cuando la conexión no es estrecha. Y usó una analogía de una batería de coche. Cuando las conexiones no están apretadas, se crea corrosión. Y él estaba hablando de que como discípulos, cuando estamos conectados correctamente con Jesús, el fruto es un subproducto natural de nuestra vida. Y luego John Tyson, ¿cuántos disfrutaron de John Tyson la semana pasada? Y si te perdiste alguna de estas semanas, todo lo que estoy hablando está en el podcast, por supuesto está en Bethel TV, está en el podcast que es gratis, completamente gratis. Y John Tyson trajo una palabra increíble. Esta es solo una pequeña nota en caso de que no hubieran estado contando. Tenía 97 diapositivas. Se sintió como si fueran 97 diapositivas. Yo pensé, wow, 97 diapositivas. Alguien me envió un mensaje de texto y después del mensaje, él dijo, eso fue un entrenamiento mental. Y yo dije, sí fue. Fue tan bueno, estaba tan agradecido. Lo escuché 4 veces porque estuve con él todo el día y pensé, necesito escuchar esto otra vez. Simplemente no entendí todo. Pero él dijo algo que quiero usar para rematar lo que nos dio la semana pasada. No estamos destinados a condenar, criticar o copiar o consumir cultura, sino a crear cultura. Él habló sobre cómo estamos hechos a imagen de Dios y parte de su producto derivado de ser hechos a imagen de Dios es crear cultura. Hizo un trabajo increíble sobre cómo discipular la cultura en lugar de
Discipular la cultura en lugar de consumirla, condenarla o criticarla. En realidad estamos diseñados para crear cultura donde quiera que vayamos. Un mensaje increíble, los tres han sido fenomenales y hoy es la parte 4. Quiero comenzar con una historia esta mañana. Antes de que se hicieran avances en la tecnología, romper la barrera del sonido parecía una tarea imposible. Pasar de la velocidad transónica a la velocidad supersónica no era conocido a principios del siglo XX. En los 40, muchos ingenieros seguían diciendo que no se podía lograr, que había un límite en cuanto a qué tan alto podíamos volar y que la barrera del sonido no debía cruzarse. Pero algunos ingenieros creyeron y trabajaron para demostrar que tenían razón. La barrera del sonido fue rota por el general mayor Chuck Yeager. Antes de su vuelo, al menos 2 otros pilotos lo habían intentado y terminaron muriendo en el intento. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, justo antes de llegar a la barrera, había una sacudida violenta del avión y los pilotos cometieron errores fatales. Intentaron frenar y al hacerlo, perdieron el control y los aviones se estrellaron. Cuando Yeager subió, sucedió lo mismo. El avión fue sacudido violentamente cuando se acercó a ese punto de transición a unas 717 millas por hora. Y aunque su primer instinto fue bajar, disminuir la velocidad, darse la vuelta o darse por vencido, dijo que en cambio decidió presionar más e ir más rápido y continuar a todo vapor. Entonces sucedió. El famoso boom sónico que escucharon los que estaban en tierra, él lo había hecho. Había roto la barrera del sonido. ¿Y saben lo que dijo? ¿Qué fue lo que sintió inmediatamente después de romper la barrera del sonido? Volando sin problemas. Me pregunto cuántos de nosotros estamos a pocos minutos de nuestro mayor rompimiento. Cuando se vuelve violento, cuando se pone rudo, cuando el miedo se acumula y queremos darnos por vencidos. Literalmente estamos a pocos minutos de nuestro mayor avance. ¿Quién sabía que había una navegación sin problemas justo al otro lado de esa barrera? Hoy quiero hablarles de nuestras emociones. Incluso diciendo esa palabra, algunos de ustedes ya quieren desentenderse o pensaron, esto no es para mí. Quiero proponerles que esta no es una conversación que se limita a las mujeres en esta habitación. Conozco a muchos hombres que dicen, yo estoy bien, emociones solo están aquí abajo en alguna parte. Y algunas mujeres honestamente hacen lo mismo. Hoy en realidad quiero resaltar las emociones. Incluso si estás en la mejor temporada de tu vida, te animo a que no te desentiendas. Presta atención porque algunas de las cosas que vamos a cubrir hoy pueden ser útiles en algún momento. ¿Saben? Lo que pasa con las emociones es que a veces solo abordamos nuestras emociones cuando nos está yendo muy mal. Sería muy inteligente que nosotros revisáramos nuestras emociones cuando todo está increíble. Quiero hablar de eso hoy. Hay tantos estigmas alrededor de esa palabra emociones. Hay mucho énfasis alrededor de la guerra espiritual, la renovación de la mente, y esos siempre serán los principales enfoques y énfasis. Pero a menudo no hablamos de esta otra parte de nosotros que es increíblemente importante, y esas son nuestras emociones. Entonces, hoy quiero concentrarme en eso. Saben, vivimos en un día, una época y una cultura. Quizás vives en una familia, un marco de referencia que no te alienta a ser honesto contigo mismo, no te permite reconocer que las emociones son algo a lo que debemos prestarle atención. Tal vez creciste o estás en un entorno que te dice que te aguantes. ¿Por qué no te portas como hombre? O tal vez has oído de esto, solo estás emocional. ¿Por qué eres tan emocional? Para algunos de nosotros eso es todo lo que hemos escuchado cuando se trata de la conversión de emociones. Así que, ¿qué hacemos? Nos aguantamos, nos hacemos hombres, nos hacemos mujeres. No sé si esa sea una frase, pero quiero asegurarme de no estar siendo específico de un género en este momento. Bueno, no me gustaría ser ese tipo que es tan emocional. Entonces lo que hacemos es que nos alejamos de esta misma cosa que es increíblemente importante que hablemos. Recuerdo que cuando era niño, y eso lo confirmé la semana pasada en una conversación con mis padres, no sé cómo describirlo, pero siempre sentí que tenía ese tornado dentro de mí. Saben, nunca sabemos cuándo vendrá un tornado. Simplemente aparece y crea caos, destrucción, confusión y las cosas vuelan por todas partes. Para mí, cuando era niño, así es como se sentía. Se sentía como si un tornado estuviera ahí. Entonces hablé con mis padres la semana pasada y les dije, ¿es eso cierto? Y mi papá, así fue como lo dijo. Él dijo, sí, fuiste realmente bueno expresándote. Cuando estaba feliz, expresaba mi felicidad. Cuando no lo estaba, lo expresaba realmente bien. Tal vez porque es complicado, tal vez es algo que no entendemos, no tenemos buenas herramientas para lidiar con ello. Simplemente lo barremos debajo de la alfombra y
de decir, citaré más escrituras, o solo oraré más, solo ayunaré más, solo haré más declaraciones. Y esas son realmente importantes, pero hasta que te encuentras cara a cara con lo que realmente estás haciendo, sigues barriendo debajo de la alfombra. Y en caso de que no lo sepas, en algún momento todo ese polvo va a salir de abajo de esa alfombra y va a explotar en nuestras caras. Entonces tal vez deberíamos echar un vistazo a esta conversación y decir, ¿qué puedo hacer ahora en mi vida para convertirme en una persona emocionalmente sana? Imagina si pudieras aprovechar el poder de un tornado. Imagina si realmente pudieras aprovechar ese poder y pudiera ser usado para mostrar la gloria de Dios y la belleza de Dios y no solo destrucción y el caos. Saben, las emociones son una energía fuerte dentro de nosotros. Es difícil de escribir. Y sé que para mí, yo recuerdo, este tornado es una locura. Y si miras las escrituras y la historia de la humanidad, puedes encontrar personas. El apóstol Pedro es uno de mis favoritos. Un hombre que sentía profundamente. Este hombre podía sentir. Quiero decir, si no le gustabas, te cortaba la oreja. Y si pensaba que eras Jesús, él saltaba del bote y estaba dispuesto a ahogarse solo para llegar a ti. Quiero decir, este hombre sentía profundamente. Todo lo hacía con increíble emoción y sentimiento. A lo largo de su vida, si estudiamos a Jesús, Jesús estaba refinando esa emoción. En realidad lo está ayudando a entender que este es un lugar de fortaleza, no un lugar de debilidad. Si nos adelantamos en el final de los Evangelios y el libro de los Hechos, y aquí encontramos a este increíble hombre emocional fuerte llamado Pedro, que se convierte en una roca, en la roca de la iglesia. Quiero desafiarlos. Cuando hablamos de discipulado, es importante que introduzcamos esta conversación de emociones en la conversación, no solo nuestra mente y no solo esto y aquello, sino cómo me siento. Debo llevar esto delante del Señor para que pueda discipularme y llevarme a un lugar donde pueda aprovechar la increíble energía de este tornado y pueda ser usada para mejorar mi vida y beneficiar a las personas que me rodean y en última instancia cambiar el mundo. Pero algunos de nosotros estamos demasiado ocupados barriendo estas cosas. Mi esperanza hoy es que estés dispuesto a levantar la alfombra y decir, Dios, ayúdame con este desorden caótico que llamamos emociones. Albert Einstein dijo, trata de convertirte en un hombre de éxito. Trata de no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Creo que si podemos aprovechar y aprender cuál es el poder de nuestras emociones, podemos llegar a ser increíbles personas de valor. El proceso para convertirnos en personas que comprenden sus emociones es como nadar contra la corriente. De hecho, para algunos de nosotros es tan contracultural, es tan contrario a la intuición. Es como decir, ¿por qué haría eso? Algunos de ustedes realmente están diciendo, oh, no estoy seguro de querer ir ahí hoy. Bueno, quiero desafiarlos, deberían. Las generaciones futuras dependen de tu capacidad para encontrarte cara a cara con cómo te sientes. De hecho, para algunos de ustedes se sentirá como escalar el monte Everest mientras la nieve se está derritiendo. Así de complicado puede ser para algunos de nosotros. Si tienen sus Biblias, vayan a Primero de Reyes, capítulo 16. Vamos a pasar todo nuestro tiempo en Primero de Reyes hoy. Necesito poner un poco de fundamento solo para llegar al capítulo 19, porque el capítulo 19 es realmente lo esencial, la carne de lo que vamos a cubrir hoy. Pero necesito cubrir algunas cosas al final de los capítulos 16, 17, 18, y entonces eso ayudará a preparar el escenario. La razón por la que dedico tanto tiempo al trasfondo y el ambiente y el contexto es que a veces cuando tomas una historia y no entiendes el contexto lo suficiente, no sentimos la gravedad de la misma, no sentimos la profundidad, no sentimos lo profundo de lo que está sucediendo en esas historias. Solo dame un poco de tiempo para poner un buen fundamento. Vamos a comenzar en 1 de Reyes, capítulo 16, versículo 29, y vamos a leer algunos versículos. Entonces vamos a leer esto juntos. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que habían reinado antes de él. Vamos a detenernos justo ahí. ¿Cómo te gustaría tener la reputación de ser el rey más malvado hasta este momento? Ese es Acab, malvado. Hay algunos tipos malvados antes que este tipo. Vayamos al verso 31. Como si le hubiera sido cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hijo de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar de Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Acab también hizo un árbol ritual de acera. Acab hizo
peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando a ira al Señor Dios de Israel. Leí este pasaje porque quiero establecer un contexto de lo maligno y malvado que era Acab. Ahora se casa con una mujer llamada Jezabel. ¿Has notado que nadie nombra a su hija Jezabel? Existe una buena razón para eso. No es el nombre que aparece en las listas. Oye, ¿cómo vas a llamar a tu hija? Pues Jezabel está justo en primer lugar. Realmente nadie lo hace. ¿Por qué? Porque Jezabel potencialmente fue la mujer malvada, más perversa de la historia. Ahora, si conoces a alguien llamada Jezabel, lo siento. Tal vez signifique algo en otras culturas, no estoy seguro, pero es un nombre que no le pones a tus hijas. Jezabel era increíblemente malvada. Ahora, de este pasaje que acabamos de leer hasta el capítulo 19, versículo 19, nuevamente las líneas de tiempo y la cronología son realmente interesantes cuando empiezas a estudiar la Biblia, pero es seguro decir que aproximadamente 16 años han pasado de este pasaje que leímos hasta el momento en 1 de Reyes 19, aproximadamente el versículo 19. Ahora hay que tener flexibilidad. Entendemos que esta es una historia antigua. Los académicos han trabajado duro para que tenga sentido cuánto tiempo ha pasado. La razón por la que me gusta prestar atención al tiempo es porque entendemos que a veces cuando lees la Biblia, especialmente cuando lees 3 capítulos en una sesión, podemos pensar, esto sucedió en un día, 2, o en una semana o 2. Tenemos que entender que en realidad estamos cubriendo años de tiempo. Ayuda a entender cómo se está construyendo la intensidad, la trama, el clímax. Todo esto es realmente una parte de ello. Vamos a leer el versículo 17, el capítulo 17, solo voy a decirles lo que ocurre y luego contaré un poco acerca del 18 y llegaremos al 19. Y en el capítulo 17, versículo, Acab había sido rey durante aproximadamente 11 años. Si te estás preguntando cuál es la fuente de mi información, es Bible Hub. Es un recurso en línea con una excelente reputación. La línea de tiempo que muestran es de aproximadamente 11 años cuando Acab se convirtió en rey y cuando Elías declaró una sequía. ¿Por qué declaró una sequía? Debido al rey malvado y su maldad y el pecado que estaba tan arraigado en la sociedad de esos días, y la sequía fue un castigo por sus pecados. Elías se levanta y dice, declara una sequía y esta sequía no terminará hasta que yo diga que termine. Entonces esa es la primera parte. Ahora, debido a la sequía, dejó de llover, todos los alimentos dejaron de producir, los cultivos dejaron de producir, y Dios lleva a Elías a un arroyo que todavía tenía agua antes de que finalmente se secara. Y los cuervos le traían comida y lo alimentaban. Entonces, mientras la tierra sufre una sequía, Elías está en un hotel todo incluido cerca de un buen arroyo. Y luego, una vez que el arroyo se seca, Elías va a la casa de una viuda, que es la siguiente parte del capítulo 17. Entra a la casa de la viuda. Recuerden, la tierra había estado hambrienta por algunos años y él va a la casa de la viuda y él dice, quiero que algo de comida. Y ella dijo, todo lo que me queda es tanta harina y tanto aceite y voy a hacer un poco de pan. Ella dijo, voy a hacer un poco de pan y una vez que haga esa última comida, eso es todo. Nos vamos a preparar para morir porque no tengo otra fuente de alimento. Y Elías dice, quiero eso, lo cual es algo extraño en la historia. Como Elías, hombre, es su última comida, no se las quites. Pero Elías obviamente sabía lo que iba a suceder, porque lo que hace a continuación explica la cantidad de poder y autoridad en la que caminaba este hombre. Elías le dijo a la mujer, mientras comía la comida, nunca te quedarás sin harina y nunca te quedarás sin aceite mientras esté puesta esta sequía. Imaginen que cada día se despiertan y tienen un refrigerador lleno de comida. No importa cuánto saques, se repone a sí mismo. Eso es lo que esta vida experimentó en los próximos años. Luego, algún tiempo después, el hijo de la viuda muere. Elías regresa, ella está angustiada por perder a su hijo. Elías toma al hijo y lo lleva a una habitación y lo acuesta, se acuesta sobre él cara a cara, pecho a pecho, mano a mano, yace sobre él, respira en su cara y ora, y él dice, Dios, resucita a este joven de entre los muertos, y efectivamente este joven vuelve a la vida. En el capítulo 17 estamos empezando a ver la forma en que Dios usa a Elías para hacer señales, prodigios y milagros. De hecho, hoy en día Elías sigue siendo el estándar de oro en señales, prodigios y milagros. Tienes a Jesús y tienes a Elías y luego tienes a Moisés. Esas 3 personas vieron las más extrañas señales y maravillas y milagros. Este es ese hombre, Elías. Ahora, cuando llegamos al capítulo 18,
Tenemos una situación intensa. La sequía ha estado ocurriendo durante algunos años y Acab está molesto. En realidad, él llama a Elías, tú eres el problema de Israel. Elías dice, no, tú eres el problema de Israel. Por lo tanto tienen esta pequeña riña de gritos. Pero en el capítulo 18 lo que sucede es que Elías recibe una palabra de Dios para que le diga algo a Acab. Entonces él está caminando y se encuentra con un hombre llamado Abdías. Digan, Abdías. Abdías es el señor de la casa de Acab. En la era de la realeza, en la era antigua, era normal que un hombre o una mujer de gran riqueza y bienes y recursos pusiera a alguien a cargo de todo lo que tenía. Y Abdías era el señor de la casa de Acab. Entonces Elías y Abdías se encuentran y Elías dice, oye, dile a tu maestro Acab que quiero una reunión con él. Y Abdías dijo, escucha, no puedo decirte que te reúnas con él porque en mi Biblia dice, no sé si el Espíritu te llevará de un lugar a otro. Así que ahora Elías tiene una reputación de simplemente desaparecer e ir y aparecerse en lugares. Y Abdías dice, amigo, no puedo darte una cita y tú te desapareces y no te presentas. Si eso sucede, soy hombre muerto. Abdías dice, no puedo hacer eso. Elías dice, no, estaré ahí. Estoy en una misión en este momento. Abdías piensa y le dice, ¿sabías que yo soy el tipo que salvó a 100 profetas y los estoy escondiendo en la cueva? Hasta ese momento, Jezabel, una de las razones por las que es considerada la mujer más malvada de la historia es porque mató a más de 400 profetas de Israel. Los mató. Entonces Abdías, que trabaja para Acab y Jezabel, el señor de su casa, es secretamente un hombre temeroso de Dios. Y él es como la lista de Schindler en el sentido de que esconde a 100 profetas del régimen. Los esconde y los alimenta, los mantiene con vida. Abdías dice, oye, estoy de tu lado, Elías. No estoy con este tipo acá. Estoy escondiendo a estos profetas. Ese es el contexto de la historia y vamos a leer un versículo más aquí. Entonces, saltaremos al capítulo 19, vamos al versículo, veamos aquí ahora al versículo 20. Es cuando entramos en la historia del Monte Carmelo, la reunión que Abdías establece con Acab y Elías. Elías quiere una competencia. Es muy normal para un hombre querer una competencia. De hecho, si tienen hijos que quieren competir, déjenlos competir, porque Dios usa la competencia para lograr el reino. ¿De acuerdo? ¿Puedo obtener un amén de alguien sobre eso, por favor? Voy a hablar sobre trofeos de participación, pero esa es una conversación del ayer. Elías dice, quiero una competencia con los profetas de Baal. Entonces ellos juntan a 450 profetas de Baal y juntan a toda la nación. Entonces tienes a la nación de Israel, 450 profetas de Baal y a Elías. Y en el versículo 22, Elías dijo a la gente, solo yo he quedado como profeta. Solo yo he quedado como profeta. ¿No es interesante que acaba de escuchar de Abdías que le dijo que había otros 100 profetas? Entonces hay un par de suposiciones que voy a hacer. Una, creo que Elías dijo esa declaración porque no quiere revelar que hay 100 profetas escondidos. Él quiere protegerlos. Esa es mi suposición. Y la otra es que creo que Elías pensó que él era el hombre. ¿Cuántos de ustedes han caminado y pensado, nadie más está haciendo nada? Yo soy el único que hace algo por aquí. ¿Cuántos honestamente alguna vez se han sentido así? Honestamente, levanta la mano si alguna vez te has sentido así. Hombre, nadie está haciendo nada, todos son unos perezosos, nadie está dispuesto a dar un paso al frente y como estoy aquí, estoy solo, soy el único profeta. Ese es Elías. Él sale y la competencia se desenvuelve así, el Dios que consuma este altar, la nación se arrepentirá y seguirá ese Dios. Así que los profetas de Baal pasan todo el día haciendo, no estaban sentados ahí cantando con las piernas cruzadas y sus ojos cerrados. Esa no era su forma de adoración pagana. Su forma de adoración pagana era mutilarse en un baño de sangre para tratar de apaciguar a su Dios, y que sabemos que ni siquiera eran reales y no pasó nada, se cortaron todo el día. Y mientras esto está pasando, Elías mira a un profeta y le dice esto, tal vez tu Dios está de vacaciones. Luego dijo, tal vez se fue al baño, él solo se está burlando de ellos, está burlando de ellos. Quiere decir, esta persona, él es el hombre. Así que terminan, Elías dice, está bien, es mi turno. Entonces él toma su sacrificio. Lo que él hace en lugar de construir otro altar es que reconstruye el lugar de adoración existente donde la nación de Israel solía adorar cuando adoraban a Dios, que es un bello cuadro profético. A veces, para que una nación se convierta, necesitas reconstruir ese lugar de adoración que solía existir. Así que él reconstruye el altar, él hace su sacrificio y va más allá de los profetas de Baal.
Es lo que hacen los hombres. Voy a estar un paso más adelante. Voy a ir a un nivel más alto que tú. ¿Qué hace? Él cubrió el sacrificio con agua. Cubetas y cubetas y cubetas de agua. Tanta agua que el canal alrededor del sacrificio está ahora lleno de agua. La madera, el animal, todo está empapado. ¿Alguna vez has tratado de encender madera húmeda? Es realmente un reto. Luego se queda ahí, levanta sus manos y dice: Dios, responderías con fuego. Y es una gran historia. El fuego de Dios baja y consume el sacrificio, y Elías termina matando a todos los profetas. Algún día habrá una película increíble sobre eso y va a ser genial verla. Ese es el capítulo 18. Sé que es un contexto largo. Estamos llegando al 19, que es donde vamos a entrar un poco más profundo. Ahora, al final del capítulo 18, Elías habla con Acab. Elías dice: Acab, ven conmigo. Salen fuera de la zona. Elías tiene un sirviente. Están esperando la lluvia. Elías quiere acabar con la sequía. Entonces le dice al siervo: sube ahí, dime si ves alguna nube. No hay nubes, no hay nubes. 6 veces sube y baja, sube y baja. Creo que fue la 7ª vez. El siervo dice: hay una nube del tamaño del puño de un hombre. Elías dice: Acab, mejor sube a tu carro y sal de aquí, porque se avecina una tormenta. Se acerca una tormenta. Entonces Acab se va en su carruaje. Los cielos se llenan de oscuras nubes tormentosas, y esa tormenta comienza a llegar, y Elías se levanta la bata, la mete en su cinturón y corre más rápido que el carruaje que Acab estaba montando. Entonces, Elías, él es el hombre, es ejemplar. Quiero decir, él es una leyenda. Él es una leyenda absoluta. Ahora vamos al capítulo 19. Ahora voy a hacer una suposición aquí. Si no quieres usar esta información, estoy de acuerdo con eso, porque los académicos definitivamente suben y bajan la línea de tiempo. En realidad, hay una fuente, Bible Hub, que mencioné anteriormente. En realidad establece la idea que entre el Monte Carmelo y el capítulo 19, el versículo 1, posiblemente hubo una brecha de 5 años, lo cual es simplemente interesante. De cualquier forma, no importa, creo que eso es interesante para mí. Es interesante porque me ayudó a explicar lo que sucede después. De cualquier forma, leamos el capítulo 19, versículo 1. Acab informó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos. Miren el versículo 3. Entonces él tuvo miedo y se levantó, huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, dejó ahí a su criado. ¿No es interesante? La razón por la que leí el 16, 17 y 18 fue para darles un contexto de lo poderoso que era Elías. Podía usar el encuentro más radical con Dios, Dios apareciéndose, y a las palabras de una mujer llamada Jezabel, se atemoriza por su vida y corre. Tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué? Llegaremos a eso en un momento. Entonces, él corre a Beerseba, que está en Judá. Eso es importante porque Judá ya no está en la jurisdicción de Acab y Jezabel, así que deja la jurisdicción de Israel y va a Judá y se esconde ahí. Y luego a unos 80 kilómetros de distancia y camina hacia el desierto. Ahí es donde vamos a continuar en el versículo 4. Y él se fue un día de camino por el desierto, luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y, ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Detengámonos ahí. Si alguna vez quieres saber lo que está pasando en la mente y en el corazón de Elías, la respuesta está aquí. Es suficiente, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Esto revela la psicología y la emoción que este hombre está sintiendo en este momento. Es suficiente. Si nos fijamos en la línea de tiempo, podrían ser entre 11 y 16 años en este punto. Elías finalmente dijo: he terminado con esto. ¿Cuántos pensarían que el Monte Carmelo, Dios mostrándose, causaría un gran despertar y un gran arrepentimiento en toda la nación? ¿Se escucha mal el micrófono? ¿Cuántos pensarían que en el Monte Carmelo los profetas de Baal y el fuego en el altar crearían un arrepentimiento nacional, un gran despertar? Es decir, cuando una nación entera ve cómo el poder de Dios cae sobre un sacrificio y lo consume, uno pensaría que todos se arrepentirían, incluyendo a Acab y Jezabel, pero no lo hicieron. Ellos no se arrepintieron, y creo que es por eso que Elías huyó por su vida. Él pensó: si eso no funciona, ¿qué va a funcionar? ¿Alguna vez has luchado muy duro por algo y no funciona? En realidad funcionó, pero no
¿Obtuviste los resultados que deseabas? Muchos en esta habitación hemos hecho algo por 16, 20, 30 años y lo logramos y nada sucedió como resultado de haberlo logrado. Es por eso que Elías huyó por su vida. Así que aquí está él, está huyendo, él piensa, es suficiente, ya se rindió, dice, ya terminé con esto. Y luego dice, quítame la vida. Aquí hay un tipo que dice, soy el único que hace algo, ahora quiero que me quites la vida. Él tiene pensamientos suicidas. Luego reveló otra profunda emoción y es esta, no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que no quieren que la historia termine con ustedes? Tienen tanta presión en su vida, no quiero que termine conmigo, hay mucho impulso detrás de mí, no quiero arruinarlo tanto que termine con mi vida. Elías tenía esta presión, tuvo a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés y él tenía toda esta historia detrás de él y se da cuenta, le estoy fallando a Dios, es un avivamiento fallido. Elías está sintiendo esa presión, no soy mejor que mis padres. Versículo 5, entonces se acostó y durmió. Sabes, a veces solo necesitas tomarte una siesta. Solo necesitas llegar a un momento de la vida donde digas, ¿sabes qué? Necesito dormir un poco. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Sabes, algunos de nosotros necesitamos dormir un poco y necesitamos comer una buena comida. Tienes que entender, no estamos luchando contra carne y sangre. Estamos luchando contra principados y potestades. La resistencia que sientes, el mundo no siente esa resistencia. Tus amigos que no son creyentes dicen, hombre, tu vida es dura. Sí, porque no tienes resistencia en tu vida. Vas con la corriente. Por eso tú dices sí a eso, sí a aquello y todo está funcionando bien supuestamente porque vas con la corriente. Yo he decidido como discípulo de Jesucristo voy a resistirme a eso, voy contra la corriente. Entonces toma una siesta y come una buena comida. Creo que más gente en la iglesia necesita dormir un poco más y tener más y mejores comidas. En serio, ve a un buen restaurante, diviértete y no te disculpes por ello. Ve a un hotel todo incluido. No sé, haz tu propio pan. Acabo de recibir colmenas este fin de semana. Voy a tener mi propia miel. Planta un jardín, pero por favor, toma una siesta y come una buena comida. Creo que más gente en la iglesia necesita tomar más siestas y comer mejor. Tengo hambre. Es por eso que estoy gritando acerca de almuerzos en este momento. Versículo 16. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Algunos de ustedes necesitan 2 siestas. Y volviendo al ángel del Señor la segunda vez lo tocó y diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Entonces él sabía que Elías no podría soportar esto, por lo que necesita 2 siestas y una buena comida. Y esas 2 comidas y esas 2 siestas los estuvieron durante 40 días en un viaje de 320 kilómetros. ¿Sabes qué es una locura? Dios todavía no ha hablado con Elías. En todo este proceso, todavía no se ha encontrado con él. Entonces él camina 40 días, 320 kilómetros al monte Horeb. ¿Por qué es importante el monte Horeb? Muchos creen que es la misma montaña que el monte Sinaí. Algunos dicen que la montaña tenía 2 cimas. Una de las cimas era el monte Sinaí, el otro era el monte Horeb. Quiero proponerles que Elías conocía la historia de esta montaña. Dios se encontró con Moisés en esta montaña. Durante 40 días y 320 kilómetros está caminando. ¿Qué haces cuando caminas solo, deprimido, desanimado y derrotado? Piensas mucho. Tienes una conversación que se llama yo mismo y yo conmigo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hombre, solo estás dando vueltas. Lo que me fascina es que Dios no se ha reunido con él, lo cual me dice, Dios no tiene tanta prisa por sacarte de un desastre emocional como tú lo quieres o como tú lo estás. Para que entres a lo que Dios te ha llamado a hacer, realmente tienes que sentirlo todo. Nos metemos en un lío emocional y clamamos, lo cual deberíamos hacer. Esa es la respuesta normal. Dios, sálvame de este desastre. Dios dice, llego en un rato. Y ayunamos más, oramos más, y te lo estoy diciendo. Esto es realmente difícil de enseñar en este contexto, especialmente aquí en Betel. Bueno, nosotros no, siempre es bueno. Sí, sin embargo, si no te enfrentas contigo mismo, en algún momento de tu vida no experimentarás otra naturaleza de la bondad de Dios.
Entonces 40 días, 320 kilómetros. Y el versículo dice, Elías se metió a una cueva. Es lo que la gente deprimida hace, se mete en las cuevas. En términos modernos, ¿cómo se ve eso? Encendemos Netflix y vemos, estos somos nosotros. Nos colocamos en un cuarto oscuro, apagamos las luces y ponemos música melancólica deprimente y llamamos a nuestros amigos y bebemos y vemos pornografía y tomamos drogas para calmar nuestra depresión. Nos rodeamos de personas que están deprimidas como nosotros. Creamos este ciclo. Esto es lo que hacemos cuando estamos deprimidos. Entramos en cuevas. Miren el final del versículo 9. Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, es gracioso que se ríen porque creo que la mayoría de nosotros leemos esta frase y creemos que Dios estaba siendo sarcástico. He leído tantas veces esta historia en mi vida y me di cuenta de que siempre estaba leyendo esta línea con un tono sarcástico. Recuerden, Dios es quien lo llevó hasta aquí, Dios es quien lo llevó a la cueva, Dios es quien lo lleva a este lugar. Y él le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces esto confronta la pregunta, ¿es sarcástica la voz de Dios en tu cabeza? ¿Es la voz de Dios en tu cabeza condescendiente, burlona, sarcástica? Si lo es, quiero que sepas que muy probablemente no es Dios. Dios en realidad está haciendo la pregunta. Lo dejó pensar en sus cosas por más de 40 días. Dios dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y en ese momento, Elías explota con su emoción. Ha tenido más de 40 días para sentarse, Pensar y procesar. Elías dice, solo yo he quedado, he sentido un vivo celo por ti, Señor. La nación se ha tornado hacia el pecado, están adorando a los profetas de Baal. Y luego llega este momento en el versículo 11. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Entonces Elías, cuando entra en la cueva, Dios le dice, sal, pero lo que es divertido, lo que es interesante, estamos a punto de leerlo en un segundo, en realidad nunca sale de la cueva, todavía está dentro de su cueva. Entonces este viento atraviesa y rompe la montaña en pedazos y llega un terremoto y un fuego abrasador y viene. Y me gustaría proponerles que Elías estaba familiarizado con esas manifestaciones de Dios. Las conocía exactamente cuando vio el fuego y pensó, bueno, Dios no está en eso. Vio el viento y dijo, Dios no está en eso. Vio el terremoto y dijo, Dios no está en eso. ¿Por qué? Porque estaba familiarizado con eso. Sería seguro asumir que Elías querría ese tipo de manifestación para enviar un infierno sobre la nación de Israel debido a su actitud impenitente. Y en ese momento, un susurro. Ahora el desafío es que la traducción al español es inexacta. La mayoría de los eruditos hebreos dirán que en realidad significa un silencio delgado. Una vez que ocurre el silencio delgado, Elías toma compostura y sale de la cueva. Y él ve una parte de Dios que nunca antes había visto. Muchos de nosotros queremos salir de la experiencia de la cueva, pero no estamos dispuestos a entrar a la cueva. Queremos omitir todo ese proceso y ver una parte de Dios que nunca hemos visto antes. Y Dios dice, tienes que entrar a la cueva para tener ese encuentro, esa experiencia. Si quieres ver esta parte de mi vida, debes confrontarte a ti mismo. Algunos de nosotros estamos omitiendo ese proceso. Estamos pasando 2 minutos en la cueva. Está bien, Dios, estoy listo para ver algo nuevo. Y Dios dice, no, necesitas entrar en la cueva por un tiempo. Ahora el mundo te dirá que entres a la cueva, te emborraches, tengas sexo, mires lo que quieras ver, te llenes de suciedad y simplemente te empapes en eso. Y en el reino entras a la cueva porque Dios te está esperando en la cueva. No quiero ir a la cueva. Si Dios está en la cueva, quieres estar en la cueva. Puede ser que no te guste lo que experimentes en esa cueva. Puede ser que no te gusta. Quizás quieras que Dios haga X, Y y Z y terremoto y viento y fuego. Y Dios dice, no, estoy haciendo otra cosa en este momento. Entonces Él sale y la Biblia dice, el susurro de una brisa apacible en realidad es un silencio delgado. Es el espacio entre palabras. Significa en realidad no es nada. Elías dice, no he escuchado
No había escuchado esto antes. Lo fascinante de esto es que en este momento Dios dice, oye, tengo otras 7,000 personas esperando a hacer lo que quiero que hagan. Los he escondido de Baal. No han besado el altar del ídolo de Baal. Recuerden, Elías dice, estoy solo. Dios dice, cállate, tengo otros 7,000 por ahí. Y luego él dijo, ahora lo que quiero que hagas, Elías, quiero que vayas a buscar a Jehú, él va a hacer esto, y quiero que encuentres Eliseo y algunos otros nombres. Y en el versículo 19 del capítulo 19, vamos a terminar con esto. Verso 19, Elías va a buscar a Eliseo. ¿No es asombroso? Eliseo nunca hubiera venido si Elías nunca hubiera entrado en la cueva. ¿Sabías que los movimientos futuros a veces dependen de si entras en la cueva? Algunos de ustedes necesitan escuchar esto. El movimiento futuro de tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida, puede ser que no suceda porque no estás dispuesto a ir a la cueva y ser confrontado contigo mismo, ser confrontado con las partes más profundas de ti. Entonces, si lo has estado barriendo bajo de la alfombra durante toda tu vida, adivina qué, levanta la alfombra y encuentra a Dios en ese lugar, porque Él te sanará, te enseñará cómo procesarlo y luego te llevará a un lugar de fortaleza y pasarás a la historia como alguien que estaba dispuesto a entrar en la cueva, salir de la cueva y convertirse en una gran fortaleza para la humanidad. Entonces Elías encuentra a Eliseo y luego la historia continúa. Adivina qué, el movimiento continuó. Y tú y yo estamos aquí hoy porque Elías entró en la cueva. Algunos de ustedes necesitan romper la barrera del sonido en su vida. No están dispuestos a romper esa barrera del sonido porque no están dispuestos porque estás temblando, es violento, estoy fuera. No, sigue empujando a través de ello. Quiero que se pongan de pie. Ese fue un aplauso bueno y raro, pero gracias. Fue increíble. Nuestras emociones son parte de nosotros. Seamos una iglesia que llevemos nuestras emociones ante el Señor para que Él pueda discipularnos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Para algunos de nosotros estamos a unos minutos de romper nuestra barrera del sonido, pero en cambio nos hemos retirado antes del rompimiento y creo que el Señor hoy quiere ayudarnos a avanzar. Padre, oro por cada persona en esta habitación, a todos los que están viendo en línea y todos los que eventualmente escucharán esto en el podcast. Oro para que esta sea una temporada increíble de romper la barrera del sonido en nuestras propias vidas. Tal vez lo hemos evitado, lo hemos esquivado, lo hemos estado omitiendo, pero seremos una iglesia, seremos un pueblo que continuará avanzando porque sabemos que hay Eliseos en el futuro, sabemos que hay J. Hughes en el futuro, sabemos que hay movimientos y generaciones que nos esperan para entrar a la cueva y salir de la cueva como una persona diferente. Oro por todos en esta habitación para que esta sea una temporada increíble para romper la barrera del sonido. Y todos dijeron, amén, amén.